Bueno, entramos nuevamente a este Neuquén.ar y ya estamos en el piso con nuestro siguiente invitado, que es el señor Fernando Spoliansky. Él es secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén y vamos a charlar un ratito con él vamos a charlar de plata, de la miedosa, de la, ¿cómo más se le dice al La dinero? viva, ¿se La acuerda ese viva, término? Y de lo que significa, me acuerdo, y de lo que significa para la municipalidad la relación con un gobierno nacional que está empezando que ya empezó a recortar un montón de aportes que le hacía a los municipios y a las provincias. Fernando Spoliansky, gracias por haber venido al estudio de AM550. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día Santiago, Luciano y para la audiencia. Buenos días. ¿Qué le pareció el discurso de Mariano Gaido en el Deliberante? Me pareció muy bien, Uh-huh. la verdad es que interesante en el posicionamiento del intendente respecto de la defensa de la neuquinidad, principalmente de mantener el plan de gobierno planteado en las últimas elecciones. Es su Sí. primer discurso de la reelección, digamos, su primer discurso del segundo mandato. Me parece que posicionó claramente la continuidad y ese que no es un eslogan, porque en realidad así se demostró de la primera gestión, que es palabra cumplida, Uh-huh. y en el mismo sentido continuar entonces con todo lo que estaba planificado y programado y expresado así en la campaña electoral para estos próximos 4 años. Y en una defensa irrestricta de eso, en virtud de efectivamente recortes que se han producido a nivel nacional, de Uh-huh. obras públicas que estaban Sí. financiadas con fondos nacionales aquí en nuestra ciudad y que ahora hay que readecuar el presupuesto municipal para llevarlas adelante. Así que me parece que fue un discurso interesante en ese sentido, ¿no? Como defensa a ultranza de su programa de gobierno, pero también defensa de lo que nos corresponde a los neuquinos como recursos. Eh, Lindo batacazo con la fiesta de la confluencia en esta discusión con el gobierno nacional, que dice no hagan fiestas, dediquen la plata a otra cosa, pero de repente una fiesta como la de la confluencia generó miles de millones de pesos de actividad económica, es decir, el Estado empujando la actividad económica, algo que a Milei no le cierra en su modelo, Así todo es. lo contrario. Así es, fue ¿Cuánta? una Sí. decisión interesante, ¿no? La de la fiesta. Muchas fiestas se suspendieron, muchas fiestas populares y el intendente Manuel Gaido tomó la decisión de continuar con la fiesta nacional de la confluencia y fue un acierto. Uh-huh. La prueba es más de 1 millón de personas que pasaron por el predio durante esos 4 días que duró la fiesta, más allá del evento cultural, social, popular que significa, musical también, la implicancia, como decís, en las cuestiones de la economía. Uh-huh. No solo en la economía del sector formal, por decirlo de alguna manera, es decir, la gastronomía, la hotelería, el transporte, sino también las agencias de turismo, sino también en toda la economía popular, social que se generaba Sí. alrededor del predio, ¿no? Habrán visto ahí Sí, el desde pequeño carritos, emprendedor el que... pequeño emprendedor que estaba ahí y en los alrededores del predio, que, bueno, es una fuente de ingreso para toda esa gente, ¿no? Y es muy importante. Y después, bueno, más de 100 emprendedores dentro del predio, feriantes emprendedores que vendían absolutamente todo, todos los días, Uh-huh. todos los carritos gastronómicos dentro del predio también, y esta fiesta tuvo la particularidad de tener costo cero para el municipio, que hay que decirlo también, porque estuvo muy esponsoreada por empresas privadas y por primera vez se vendieron entradas en el sector preferencial. Todo eso hizo que el municipio no tenga costo. Entonces, bueno, es muy importante haber tomado una decisión de esas características por la implicancia en la actividad económica que tuvo. Nosotros calculamos no me gusta decir derrame, pero vieron que se utiliza mucho esa palabra, en la economía del orden de los 25.000 millones de pesos Uh-huh. y una generación de puestos de trabajo, 3.000 directos ahí en el predio, en todo lo que es el armado, la infraestructura, el escenario, la iluminación, el sonido, todo, y 12.000 puestos indirectos de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con todos los trabajadores de los sectores gastronómicos, hoteleros, estaciones de servicio, bueno, todo lo que moviliza una fiesta de estas características. Así que creo que fue una decisión acertada, muy interesante. La gente quedó, por supuesto, muy contenta con el hecho en sí, Sí. con el evento en sí, por la calidad que tuvo, pero también con todas las cámaras que nos juntamos antes,
durante y después de la fiesta todos quedaron muy conformes. Hubo niveles de ocupación hotelera de 80-90%. Fernando, te hago una pregunta referida, justo lo mencionabas vos recién. Estas personas emprendedoras, por ejemplo, que se encontraban fuera de la fiesta, ¿lo manejan como un posible ítem a tener en cuenta en posibles años, en futuros años, mejor dicho, a darle algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, ya que uno al ser de la zona tiene la posibilidad de acercarse a la fiesta y como bien lo mencionabas vos recién en tu respuesta, Santiago, realmente es llamativa la cantidad de gente que se coloca por fuera de la fiesta e intenta de esa manera generarse algún ingreso en esas fechas en particular, ¿no? Sí, ocurre en todos los eventos masivos, ¿no? De esas características. Había incluso hasta cuestiones, yo saqué algunas fotos alrededor del predio que eran interesantes porque un poco contraponiendo con el modelo Milei, Sí. del libre mercado y demás, había cartelitos en casas que decían alquilo lugar para bicicletas y motos, ¿no? Entonces cobraban 2.000 pesos por toda la noche y guardaban ahí en sus propias casas, digamos. Fíjate cómo la gente busca alternativas de ingresos. Y contra eso no puedes hacer nada. No hay teoría que valga contra ese hecho consumado. Tal cual, es así, está muy bien y esa gente capaz que durante esos 4 días generó un ingreso adicional al que puede tener y está muy bien. El municipio no puede regular eso, digamos, ¿no? Más allá de, darle cierta formalidad a eso, porque eso va a existir siempre. En todas las ciudades del mundo, incluso cuando hay eventos de estas características, siempre existen estos... digamos, emprendedores así sociales. Serían como emprendedores espontáneos. Sí, porque van surgiendo. Pero sí, obviamente que dentro del operativo de seguridad y de control que estaba previsto en el perímetro de la isla, estaba previsto, ¿no? Que aparezcan que no haya, este tipo de que aparezcan y que no haya ningún tipo de irregularidad o de riesgos. Ni de riesgos, ni de nada. Uno más o menos, todos los inspectores, digamos, tanto de tránsito como de bromatología y demás, no es que iban y controlaban la calidad alimentaria del sándwich de milanesa que vendían, pero digo, había como, pasaban por ahí por los puestos y bueno, verificaban que no haya ninguna situación irregular. Quiero meterme en el tema más álgido de esta charla, en todo caso, que es el del transporte público. El gobierno nacional dejó de enviar, dijo Pascualini que le deben como 2 meses al municipio. Sí, antes 3 con febrero. 3 con febrero. ¿De cuánta guita estamos hablando? Y son aproximadamente 200 millones de pesos por mes, así que ya son 600 palos, ya, porque antes de que firme la resolución dándole de baja al fondo, dejaron de pagar 3 meses. Claro, la resolución en sí no está firmada todavía, o sea, lo que está el anuncio del vocero presidencial diciendo se elimina el fondo compensador del interior, pero no hay una resolución administrativa que así lo disponga. Bastante en el aire, digamos. Flojo de papeles, digamos, sí, bueno. sí. Hace falta el acto administrativo, ¿no? Claro, y la pregunta es, ¿cómo hace Neuquén para reemplazar ese dinero? ¿Cuánto es? ¿Qué tan en riesgo está el sistema de transporte público de pasajeros? Bueno, el sistema de transporte público de la ciudad de Neuquén, al igual que todos los sistemas de transporte público del mundo, te diría, están fuertemente subsidiados. ¿Por qué? Porque la tarifa plena, es decir, si vos analizás la estructura de costos de un sistema de transporte público como el de Neuquén, que es de excelencia, que tiene 180 unidades, que ha cambiado significativamente respecto de lo que teníamos años atrás, es una estructura de costos que si vos tenés que pagar el boleto pleno, la tarifa plena, está en 2.250 pesos. Sí. Hoy está 4.50, el colectivo aumentó días atrás. Entonces estamos muy lejos de la tarifa plena. Pero 2.250 pesos significaría que efectivamente la gente no puede acceder al sistema público. Que colapse el sistema porque no lo va a usar nadie, básicamente. Entonces las empresas se van a retirar inmediatamente, digamos, ¿no? Así que la decisión del intendente Mariano Gaido sostener el sistema de transporte público tal cual está, con la calidad que tiene, la prestación que tiene, pero con valores razonables, ¿no es cierto? No 2.250 pesos. Para eso vos tenías un sistema de subsidios del transporte que el gobierno nacional decidió eliminarlos, ¿no? Que si bien no está la decisión administrativa, el vocero ya lo informó y de hecho los fondos no vinieron. Sí, de hecho Milei lo ratificó en una de las 2 entrevistas que dio esta semana. Bueno, sí. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica efectivamente una merma en los ingresos que se le producen al municipio y la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento. Por otra parte, es una decisión absolutamente arbitraria porque la quita del fondo compensador
que es del año 2000, ese fondo se creó en el año 2003 y luego se reformuló en el 2008, es discriminatoria porque al AMBA y a la capital federal, a la Ciudad de Buenos Aires, se lo siguen manteniendo. Entonces, antes ese fondo estaba distribuido 85% para el AMBA, 15% para las provincias. O sea que ya era discriminatorio, era injusto, inequitativo y demás. Ahora mucho más, porque ahora directamente al interior le dicen cero y al AMBA y a la Ciudad de Buenos Aires se lo mantienen. Por eso la diferencia de valor de la tarifa en Buenos Aires, que cuesta significativamente menos que acá. Sí, inclusive Fernando escuchaba en concordancia con lo que están comentando esta cuestión por parte de, perdón, de voces que estaban en la Ciudad de Buenos Aires con esta cuestión de que por ahí los usuarios de la capital tienen que tomar 2 o 3 colectivos y combinar con una línea de subte, bueno, como de alguna manera justificando esto que mencionabas vos al respecto, ¿no? Quería recordar, el aporte en porcentaje era de un 8% más o menos. Sí, aproximadamente un poquito más, casi el 10% del costo del sistema. Claro. Sí, sí, del costo del sistema es casi el 10%. Pero, digo, más allá de esa decisión injusta, inequitativa, ¿no es cierto? Hay que, bueno, sostener el servicio y el sistema. Esa es la decisión del intendente Mariano Gaido, de seguirlo manteniendo con la calidad que hoy tiene. Y entonces, bueno, hay que buscar alternativas de financiamiento para sostener el sistema en valores razonables, ¿no es cierto? Y en esa búsqueda estamos decretando, hay un proyecto de ordenanza enviado al Consejo Deliberante en el inicio de sesiones, donde se decreta la emergencia del transporte público y de la movilidad urbana, como un concepto genérico, e intentando buscar fuentes alternativas de financiamiento, que es lo que va a debatir el Consejo Deliberante en los próximos días. ¿Vos le creés al gobierno nacional cuando dice no voy a subsidiar más a los municipios ni a las empresas, le voy a mandar el subsidio directamente a la tarjeta SUBE a los que lo necesitan? Es decir, subsidio a la demanda, ¿no? Claro, subsidio a la demanda. Sí, no está mal en términos conceptuales subsidiar la demanda. Lo que pasa es que eso genera distintas situaciones. En principio que hay provincias que no tienen la SUBE. Así que ya ahí ya estás con un problema con las provincias que muchas no tienen. Ciudades en el país que no la tienen. Muchas ciudades que no tienen SUBE, con lo cual el atributo del descuento no se lo vas a poder otorgar porque no tienen el sistema. Así que ya genera una situación compleja. Y después hay que ver en la estructura de costos de las empresas qué implica eso. Porque vos, la estructura de costos de la empresa te la presentan todos los meses. Y si la inflación sigue en los niveles que está ahora o elevada, eso implica que el combustible aumenta, que el mantenimiento de las unidades aumenta, las cubiertas aumentan, aumenta todo. La estructura de costos se va moviendo, pero el subsidio a la demanda no arregla eso. ¿No es cierto? Claro, no, entonces, no te arregla la estructura de costos de la empresa. Para nada, en todo caso el costo de la tarifa que paga cada usuario, diciendo, bueno, yo tengo un atributo determinado, soy jubilado, por ejemplo, pago menos. Claro. Soy trabajador del servicio doméstico, pago menos. Bueno, tengo una serie de atributos que puedo pagar menos, pero la estructura de costo de la empresa sigue aumentando, con lo cual alguien tiene que poner la diferencia. Claro, o que el subsidio se vaya subiendo con la inflación para que a través del pasaje la empresa recupere. Exactamente, entonces es compleja una decisión en ese sentido. En términos conceptuales uno puede decir, bueno, es interesante que subsidien a la demanda y no a la oferta, no le den el dinero a las empresas, como se hace actualmente, sino dénselo directamente al usuario en términos de descuento en el boleto, pero tienen que analizar también qué pasa con la estructura de costos. ¿Y es factible en términos logísticos también este subsidio a la demanda? ¿O es complejo? Es complejo, engorroso, sí, por lo menos desde la suposición, ¿no? Sí, es complejo implementarlo, pero sí, es posible, pero es muy complejo implementarlo. De hecho, en la mayoría de las ciudades del mundo se subsidia a las empresas, justamente por lo complejo que es. Me dan un segundo, nos tenemos que ir a la tanda. Nos espera Spoliansky hasta después para estar 10 minutitos más. También le queremos preguntar algo de la macro más allá de Neuquén y ya venimos. Volvemos a Neuquén.ar con Fernando Spoliansky. Estamos aquí en el piso de AM550 hablando de las finanzas municipales porque él es secretario justamente de finanzas de la municipalidad. Fer, saliendo del transporte, ¿sigue teniendo superávit la municipalidad de Neuquén? Sí, continúa teniendo superávit corriente. ¿Qué significa eso? Que vos pagás todas las obligaciones corrientes del municipio con los ingresos normales y habituales. Y el excedente se transfiere automáticamente a obra e infraestructura. Bien. Entonces vos podés planificar
todo en términos financieros y presupuestarios, la obra pública y la infraestructura que llevas adelante, ¿no? Y te permite cubrir también boleto estudiantil gratuito, es decir, toda la política social, loteos sociales con servicios, todo lo que le ha dado como impronta propia al gobierno de Mariano Gaido. Porque Mariano anunció obras como el nuevo complejo ambiental, Sí. la nueva terminal, centro de transferencia, va a hacer falta plata con un gobierno nacional que no va a poner un mango, Sí. supongo que las cuentas deben estar en orden, ¿no? Sí, el municipio de Neuquén hace muchos años, incluso en gestiones anteriores, ¿no? Las gestiones de Quiroga siempre fueron ordenadas en términos administrativos y financieros y presupuestarios. Eso lo continuó, el intendente Mariano Gaido hizo muy bien en continuarlo y mantiene el equilibrio de las cuentas públicas. Es un municipio que no tiene endeudamiento, con lo cual no tenés que andar corriendo atrás de ningún vencimiento, eso también es una ventaja comparativa respecto de otros municipios. Y tiene un presupuesto distribuido en tercios. Tiene un tercio destinado a salarios, un tercio a servicios y un tercio un poquito más a obra pública. Entonces, esa distribución también te permite tener una planificación presupuestaria y financiera interesante y te permite hacer obras de esta envergadura que mencionás, ¿no? En el caso puntual del traslado del CAN, se está cobrando una tasa puntual para la esa de obra. un nuevo centro ambiental. El centro ambiental actual tiene una vida útil de aproximadamente 5 años, entonces ya hay que ir pensando en el traslado de ese complejo ambiental a la ampliación del ejido nuevo de la ciudad, ¿no? Bien. Así que estamos en ese proyecto. Luciano. ¿Compartís la visión que tuvo Mariano a propósito de lo que mencionaba Santi recién en su discurso, en la apertura de sesiones? Puntualmente, Fernando, en este sentido, la frase de invito a Buenos Aires a que conozca un poco el trabajo que se está haciendo acá, porque opinan desde el desconocimiento. Sí, yo creo que sí. Creo que la presidencia tiene, o el Poder Ejecutivo Nacional tiene una mirada muy sesgada, muy corta, ¿no? Respecto a lo que pasa en todo el interior, no solo en Neuquén, en todo el interior. Entonces, bueno, hay que recorrer y conocer la realidad de cada región para poder opinar. Si no, efectivamente, las decisiones se toman en un escritorio en Buenos Aires muy lejano. Esta decisión del transporte es claramente un dislate, es un disparate, ¿no? Y así tantas otras, lo de la fiesta de la confluencia, ustedes vieron que Milei retuiteó algo de la fiesta de la confluencia, bueno, eso también lo habla desde el profundo desconocimiento de lo que implica una fiesta popular de estas características, que lo hablamos anteriormente. Entonces me parece que sí, que habría, bueno, por supuesto fue invitado el presidente también a la fiesta de la confluencia para que vea por sí mismo cuál es el movimiento que se genera y cómo se financia, y me parece que sí, que algunas decisiones están tomadas desde atrás de un escritorio. Y puntualmente, por ahí escuchándote, te invito a hacerte la siguiente reflexión. Digo, de público conocimiento es la situación con Lali Espósito, ¿no? Sí. Una referente de nuestra cultura en la actualidad. Quisiera saber cuál es tu opinión al respecto de ese tema en puntual, ¿no? ¿Qué opinás respecto a la cultura, a la música, como eje canalizador de muchas cuestiones de la sociedad, ¿no? En el mismo sentido, me parece que, bueno, obviamente todas las cuestiones culturales expresan una identidad como argentinos y argentinas, en la libertad absoluta de expresión. Me parece que ha sido realmente también un despropósito por parte del presidente, un ataque directo a un artista, en este caso Lali, pero podría haber sido cualquier otra, ¿no? U otro. Nada, me parece que es parte de lo mismo. Creo que Milei responde a un modelo económico social que a veces, bueno, ataca a determinadas cuestiones o sectores, en este caso a la cultura popular, ¿no? Y me parece que nada, que se la agarró con Lali Espósito, podría haber sido cualquier otro. Me da la impresión que es más a los fondos que utilizan provincias y municipios para el financiamiento de este tipo de fiestas populares. Claro, busca una referente para ir a ese punto, tal ¿no? Cual. Entonces dice, bueno, vieron que gastan al final en esto y fíjate que Lali cobró tanto, pero es una artista popular y me parece que no debiera el presidente estar en esas cuestiones. Fer, la última, una de la macro. Uno habla con la gente de la política, de la economía, y algunos me dicen, si Milei baja la inflación, se eterniza en el poder, hablando de 8 años por lo menos, Sí. según le permitiría la ley ser presidente, ¿no? Y hay quienes dicen, no, Milei la vuelca en 2 meses. Ya desde lo económico, ¿cuáles son las variables a las que le tenemos que prestar atención para ver si uno u otro diagnóstico puede llegar a ser cierto, ¿no?
Bueno, en principio hay que decir que el modelo económico de Milei es un modelo clásico, ortodoxo de la economía, ¿no? No tiene nada de novedoso. Es un modelo que deprime la actividad económica, deprime los ingresos, fundamentalmente salarios y jubilaciones, lo estamos viendo, hay una merma del orden del 14-15% en el último mes, de poder adquisitivo, digamos, ¿no? De poder de compra de salarios y de jubilaciones. Eso hace que la actividad económica decrezca, entremos en un proceso recesivo y a la larga un proceso recesivo con una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos genera una merma en el consumo. Esa merma en el consumo sumado al proceso de recesión económica va a generar que los precios se estabilicen, porque la gente no va a vender nada, digamos, los comercios no van a vender, las fábricas no van a producir, la industria no va a producir, bueno, se va a generar una situación compleja desde el punto de vista económico, pero respecto de los precios, efectivamente en algún momento van a empezar a estabilizarse. El tema es con el costo que va a tener eso, porque eso va a significar salarios muy deteriorados, jubilaciones muy deterioradas y una actividad económica muy a la baja. Entonces todo eso en definitiva va a generar un desempleo más alto, fábricas que empiecen a cerrar o a suspender a sus trabajadores, es decir, genera una situación social muy compleja un modelo de esas características. Así que hay que ver cómo continúa, ¿no? Hay una frase que dice, social hay. Una frase en una canción de Serrat, que no sé si la habrá tomado de algún refrán conocido, que es que nos quieren salvar la cabeza a costa de cortarnos el cuello. Sería una cosa así, ¿no? Sí, es decir, ser. va a bajar la inflación porque no vamos a tener para comprar nada. Tal cual. Sí, está bien graficado en esa frase, está bien. Es así, ese es el modelo. Es un modelo muy duro, de un ajuste brutal en términos de ingresos y con una desregulación de tarifas que Argentina no va a poder pagar, digamos, porque son tarifas de primer mundo con salarios del tercer mundo. Bien, Fer, muchas gracias. ¿Vas a anotarte en el triatlón que está armando Serenelli? Bueno, me voy a anotar porque Mauricio casi nos obliga. Claro. Pero es de dudosa probabilidad que pueda terminarlo. Claro, bueno, yo le prometí aquí al aire que íbamos a estar nosotros como equipo. No, está bien. Lo vamos a acompañar. No creo que le cumplamos cualquier Desde cosa. El espíritu. Cualquier Desde cosa el espíritu. excusanos, si lo ves a hacer Sí, en él. le Che, digo, me sí, dijo Santiago que sí. probablemente se le complique. Sí, está Por complicado. cuestiones de grilla. Muchas gracias, Fernando Gracias. Spoliansky, Muy por haber amable. venido al estudio de AM550. Gracias.